Mis amados, bienvenidos. Semana de receso escolar y semana de receso espiritual. Bueno, gloria a Dios por los hermanos que están descansando, pero mejor que vengan a la iglesia. Bueno, mis amados, qué alegría, hermano Paul, bienvenido, qué alegría tenerlo por acá. Hace 8 días y hace 15 días estuvimos estudiando el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos, ¿sí recuerda? Estuvimos viendo muertos al pecado, estuvimos viendo viviendo en el Espíritu, el pecado que mora en nosotros. Y pues realmente estudiando esa carta a los romanos llegamos a la conclusión que la gracia pues no es una licencia para pecar deliberadamente, pues como lo dice Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué decía? En ninguna manera. También llegamos a la conclusión que el verdadero creyente tiene que aborrecer toda forma o toda especie de pecado, que el cristiano tiene que vivir alejado de aquello que antes lo mantenía alejado de Dios, que es el pecado. Recordemos que el pecado es enemistad contra Dios. También que el verdadero creyente debe vivir como dice Gálatas 5:24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Ahora bien, dentro de esta serie que estuvimos viendo del capítulo 6, capítulo 7 acerca del pecado, también surge una pregunta: ¿cómo debemos tratar a un hermano que ha cometido un pecado? Sí, es una muy buena pregunta, ¿cierto? Entonces, como es una muy buena pregunta, pues también es un muy buen mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy. Así que el mensaje de hoy se titula ¿cómo tratar a un hermano que ha cometido pecado? Y realmente pues este mensaje tiene la finalidad de enseñarnos por medio de las Escrituras unos principios de amor y de perdón hacia nuestro prójimo. ¿Cómo debemos tratar a los hermanos? Hay una postura personal cuando una persona peca contra nosotros y también hay una postura congregacional cuando digamos que es un hermano de la congregación. Así que esto es un mensaje que las iglesias deberíamos exponer ante las diversas situaciones que se presentan con los hermanos dentro de la congregación. ¿Será que sí se presentan esas situaciones en las congregaciones? Claro que sí, a veces hay pecados, a veces hay situaciones, a veces hay faltas, a veces por estos inconvenientes se generan contiendas que a veces encontramos hermanos que andan enemistados dentro de las congregaciones. Eso suele pasar. No es de pronto en una congregación pequeña, pero en iglesias grandes usualmente suele pasar bastante eso. Y cuando esto no se expone o se actúa correctamente, pues realmente llega un punto donde se llega a dañar a los hermanos, se le causa un daño a las personas de la iglesia. Entonces, ¿cómo tratar a un hermano que ha cometido un pecado? Así que le vamos a dar base bíblica a nuestra enseñanza del día de hoy. Qué bueno es que todo lo que podamos predicar siempre tenga una base bíblica. Esa es la característica de una iglesia bíblica, que predicamos siempre la palabra de Dios. Así como que usted, como buen cristiano, si trae su Biblia, ábrala. Vamos a ir a la carta de Gálatas, o en el monitor están los versículos, pero preferiblemente si tiene su Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Esto es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, hace parte de las 13 cartas o las 13 epístolas. ¿Ya estamos ahí? Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Clara la palabra? Señor, te damos gracias por esta mañana, te pedimos que tú pongas gracia, favor y de nuevo para impartir este mensaje. Entonces dice Pablo, refiriéndose a hermanos, recuerde, siempre les he dicho que cuando las Escrituras nos habla como hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A la gente del mundo? ¿A los que no conocen de Dios? Se está dirigiendo a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia local. Entonces Pablo está diciendo hermanos. Entonces, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esta falta realmente se traduce, realmente es en algún pecado que fue puesto al descubierto. Y cuando hablamos de pecado, hace 8 días estábamos hablando nosotros realmente en el libro de Gálatas de las obras de la carne. Si recuerdan, veíamos que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías. Y estas cosas que menciona Pablo son cosas que algunas personas que se llaman cristianos están metidos o enlodados con algún pecado de estos. Entonces, obviamente, por eso Pablo le habla a los hermanos. Lo otro que nosotros debemos tener presente es que todos debemos reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos fallado. Porque 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad realmente no está en nosotros. Muy buenos días, bienvenidos. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, como cristianos, nosotros ¿qué debemos reconocer? Que tenemos pecado y que estamos como cristianos expuestos al pecado. Veíamos en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Romanos que todos los cristianos, ¿qué pasa? Que tenemos una lucha continua porque queremos hacer el bien, pero a veces resultamos, ¿qué pasa? Haciendo lo correcto, haciendo lo malo. Y eso les pasa a todos los cristianos. Le puede pasar al pastor, le puede pasar al más espiritual, pero también le puede pasar pues al hermano que lleva poco tiempo realmente conociendo al Señor. Entonces, por eso dice aquí la carta de Juan que si decimos que no tenemos pecado, porque a veces decimos, pastor, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy una mansa paloma, yo trato bien a mi esposa, a mi esposo, y nos creemos buenos, pues realmente la palabra es completamente clara acerca de que debemos reconocer que somos pecadores. Dice también, si puedes volver a la cita anterior, gracias, déjalo ahí, la cita principal del día de hoy. El mensaje se titula ¿Cómo tratar a un hermano o a un cristiano que ha cometido pecado? Entonces habla también, dice que si alguno fuere sorprendido. ¿Qué es sorprendido? Lo cogimos con las manos en la masa. O es una sorpresa cuando nos cuentan de alguien que cometió un pecado. ¿Qué pasa? Ay, pero ¿cómo así? Pero este hermano que lleva tanto tiempo, ¿cómo le pudo haber pasado eso? Y usualmente pues por eso dice Pablo, si alguno fue sorprendido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Apedrearlo? ¿Es lo que está diciendo Pablo ahí? Dice, vosotros que sois espirituales. Entonces aquí nos empieza a mostrar qué debemos hacer cuando una persona, cuando un cristiano comete un pecado. Y cuando hablamos de pecado, a veces lo relacionamos es con un pecado inmoral, con la inmoralidad sexual, pero recuerde que cualquier pecado, digamos mentir es pecado, engañar es pecado, el deber 14 meses de renta también es pecado. Entonces hay muchas cosas que son catalogadas como pecado. De hecho, inclusive la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces dice Pablo, vosotros que sois espirituales. ¿A quién se está refiriendo Pablo? A un creyente que está firme en la fe. Pero el problema es que hay muchas personas que no son espirituales. Entonces aquí también Pablo nos da una exhortación de que nosotros los que somos espirituales, o sea, es una persona que ha alcanzado la madurez, es una persona que traza bien las escrituras, es una persona que se está discipulando, es una persona que predica el evangelio, es una persona o un cristiano que ante cualquier situación que hace, medita en la palabra de Dios. Por eso cuando se presenta alguna situación en la iglesia o fuera de la iglesia, escuchamos y lo primero que hacemos que es ir a las escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de esa situación? Si alguien me dice, pastor, es que mi esposa me ofendió y es que ya me tiene cansado, y pues miramos qué dice la Biblia acerca de los problemas del matrimonio, porque la Biblia realmente es un manual. O pastor, es que hay un hermano que le presté un dinero y no me ha pagado. Pues miramos siempre qué es lo que dice la Biblia y cómo realmente nosotros debemos actuar. Entonces una persona madura también es una persona que acude a la iglesia, que busca ayuda espiritual. Algo que yo le voy a dar un consejo es que cuando usted tenga un problema, no le vaya a consultar a las personas del mundo sus problemas. Porque si usted tiene un problema matrimonial y le va a consultar al que está en el mundo, al que toma trago, pues ¿qué clase de consejo le va a dar esa persona? Lo primero que le va a decir, venga, no sea pendejo, no sea tonto, ¿qué hace usted con esa vieja? ¿Cierto? Esos son los consejos que el mundo le da. O si usted tiene un problema económico y el que no conoce a Dios le va a decir, oiga, pues no sea pendejo, pues mire a ver qué se puede coger allá a su trabajo, venga, hacemos un torcido, venga, hacemos algo para que usted consiga plata. Entonces siempre dentro de la madurez está que nosotros los problemas venimos ¿a dónde? Primeramente a Dios, venimos al pastor, a los líderes de la iglesia, porque es el orden que realmente nos muestra la Biblia. Y lo que dice también Pablo, dice, vosotros que sois espirituales, dice restaurarle.
Y a veces hacemos todo lo contrario. ¿Sí se han dado cuenta que a veces no restauramos a las personas, sino lo primero que hacemos es pisotearlas, acabarlas? Es que yo sabía que ese hermano era de esa manera. O alguien que cometió un problema de adulterio, alguna vez pasó en una iglesia y un hermano cayó y yo escuché lo que había pasado, escuché el rumor y alguien dijo: es que yo sabía, a mí Dios me lo había mostrado. Pues a mí me dio como mal genio y yo dije: oiga, si esta persona Dios le mostró, Dios sabía, ¿por qué no advirtió al hermano? ¿Por qué no le dijo? ¿Cierto? Era como el orden de decirle: oiga, hermano, el Señor me mostró que usted como que está haciendo mal las cosas. Pero ahí sí salen los espirituales. Es que yo sabía, es que el Señor... Y creemos que realmente estamos en una posición mejor. Entonces dice la palabra que tenemos que restaurarle. ¿Qué es restaurar? Restaurar es traer algo a su estado original. Significa reparar, significa renovar, significa rescatar, significa salvar. Eso significa restaurar. Un ejemplo, las obras de arte que son tan valiosas. Pues a mí no es que me guste el arte, pero obviamente las obras valiosas que hay en los museos, ¿qué pasa? Que cuando se averían por el paso del tiempo, ¿qué pasa? ¿Las desechan? ¿Las botan a la basura? No, inmediatamente lo que hacen es que las restauran. Hay que restaurar esas obras de arte. Entonces lo mismo, si se nos avería el vehículo, ¿qué pasa? Que tenemos nosotros que restaurarlo, ¿cierto? Y nosotros que tenemos transporte, se nos daña el vehículo y pues yo no voy a decir: no, pues botemos el carro. No, tenemos que llevarlo al taller y arreglarlo, restaurarlo. O lo mismo con la casa. Entonces uno usualmente a final de año comienza a restaurar la casa. Echémosle pintura porque llega diciembre y hay que estar como que todo esté bonito, que todo esté agradable. Entonces se restauran las cosas. Pues realmente ahora nosotros como hijos de Dios somos valiosos para Dios. Entonces por eso dice Pablo que tenemos que restaurar. Entonces, ¿por qué restauramos algo? O restauramos a alguien porque realmente es valioso para Dios. Pero vuelvo y digo, muchas veces, en muchos casos, en muchas iglesias, a veces se comete el error que no se restaura a la persona, sino que lo que se hace inmediatamente, ¿qué es? Desechar la persona. Inclusive hay partes donde expulsan a las personas de las iglesias sin escuchar a la persona. Pues obviamente a la persona hay un orden, y el orden es que hay que llamarlos, obviamente, pues escucharlos, hablar con la persona, qué fue lo que sucedió. Cuando es un problema matrimonial, usualmente nosotros tenemos la costumbre de escuchar las dos partes. No es que voy a escuchar una sola parte, porque siempre el que habla una sola parte pues se va a escudar. Entonces tenemos que escuchar las dos partes para poder sacar una conclusión y obviamente pues para poder tomar una decisión. Y nosotros realmente somos valiosos para Dios. Y mire que la Biblia nos dice en Mateo 6:26 cuántos somos valiosos para Dios. Dice: mirad las aves de los cielos. ¿Cuántos hemos mirado la libertad que tienen las aves de los cielos? Dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Dice: y vuestro Padre Celestial, ¿qué pasa? Dice: las alimenta. Y aquí dice el Señor Jesús: ¿acaso nosotros no valemos muchos más que ellas? Entonces nosotros somos valiosos para Dios. Si alguien no en la vida te había dicho que eres valioso para Dios, pues somos valiosos para Dios. Valemos muchísimo, tanto que fuimos comprados ¿a qué? A precio de sangre. O sea que sí somos valiosos para Dios. Entonces cuando alguien te diga que no vales nada, pues no se coma ese cuento. Mire la palabra, mire a Dios, porque realmente nosotros realmente somos valiosos para Dios. Y es lo que Pablo está enseñando realmente a la iglesia de Galacia, acerca obviamente de la restauración. Pero como le digo, a veces se comete el error que lo primero que se hace es, ¿qué hacemos? Señalar. Como le decía, es que yo sabía, y empezamos a juzgar a las personas, y muchas veces juzgamos sin conocer todo el contexto del asunto. Por eso Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Toda persona, dicen que no es culpable, sino es inocente hasta que no se le demuestra lo contrario. Entonces toda persona obviamente cuando comete un pecado, comete una infracción, obviamente pues digamos que si cometió una transgresión a las leyes, pues finalmente el que decide es un juez, y obviamente se tienen que aportar unas pruebas para poder determinar si esa persona es culpable o realmente es inocente. Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido.
Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿A cuántos nos pasó eso alguna vez en la vida? Yo creo que a todos, ¿cierto? Entonces cogíamos a señalar, a juzgar y a tratar de sacar la paja que está en el ojo de mi hermano, pero no mirábamos el tronco o realmente, y esto lo refieres al pecado que realmente todos realmente tenemos. Mateo 7:4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces les quiero aclarar, hermanos, que una cosa es juzgar y otra cosa muy diferente es restaurar. O sea que, y dentro de la restauración hay algo que es la corrección. Entonces sí se puede corregir. Una cosa es juzgar, señalar, y otra cosa es corregir. Porque a veces de pronto le llamamos la atención a alguien, la persona que dice, no me juzgue, hermano. No lo estamos juzgando, estamos corrigiéndolo. Porque eso es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar. Entonces a algunos hermanos les enseñamos en los mensajes dominicales, les enseñamos en el discipulado el día miércoles, pero dice que también la escritura es para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces sí se puede corregir, sí se puede instruir, sí se puede exhortar, más no juzgar. O sea, ¿sí? Entonces, ¿sí entienden la diferencia? Una cosa es juzgar, es señalar sin tener argumentos, y otra cosa es, dentro de la restauración, poder realmente corregir a las personas. Entonces, ¿sí se puede corregir? Claro que se puede corregir, es lo que nos muestra realmente la palabra de Dios. Volvamos otra vez a Gálatas 6:1, que es la base bíblica de nuestra enseñanza del día de hoy. Vuelvo a repetirle, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, recuerde que esto se relaciona con pecado. Dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle, no restaurante, no lo va a llevar al restaurante. Claro que después de restaurarlo, sí, invítelo al restaurante. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces habla Pablo que también nos debemos considerar a sí mismo, no sea que nosotros seamos tentados. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué debe mirar? Mire que no caiga. Entonces a veces creemos que estamos espirituales, que yo no voy a caer, que todos los demás caen, que todos los demás pecan, que ustedes son unos pecadores y yo soy el ungido. No, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, debemos andar con prudencia, con cuidado, porque todos estamos obviamente exentos a resbalar, a caer, a cometer un pecado, cualquiera que sea el pecado, a mentir, a coger lo que no es nuestro, a caer en el adulterio, a caer en la inmundicia, a caer en todos los pecados que nos habla Gálatas 5, en un homicidio, en contiendas, en disensiones, en una borrachera. En todo esto realmente todos los cristianos estamos expuestos. No es que estamos en una nube y que ya no nos pasa nada, no, por el contrario, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. O sea que debemos fortalecer, debemos por eso vivir en oración y pedirle al Señor que guarde nuestros corazones. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Y debemos examinarnos a nosotros mismos antes de estar señalando a las personas. Pues examinémonos a nosotros mismos, que el Señor nos muestre, que nos haga ver nuestro pecado, porque el problema es que a veces nosotros mismos no miramos nuestro pecado. Creemos que estamos bien y que todavía no la sabemos, pero a veces convivimos de pronto con el carácter o con cosas que la Biblia los cataloga como pecado, pero creemos que están bien. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos realmente a ellas. Continuemos. Para que usted pueda entender un poco más de cómo tratar a un hermano que ha cometido un pecado, vamos a ver 7 preguntas y 7 respuestas con base bíblica que nos pueden ayudar de cómo tratar a un hermano o a un cristiano que ha cometido un pecado. Recuerde que hay 2 posturas, la postura personal o la postura congregacional. Y recuerde que también hay unos pecados que tienen mayor consecuencia que otros, y hay unos pecados que la Biblia dice que están fuera del cuerpo, lo dice 1 Corintios 6:18, y otros pecados que están dentro del cuerpo que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Entonces vamos a ir a las 7 preguntas. La primera pregunta que tengo ahí
¿por qué se disciplina a una persona en la iglesia? Aunque estamos hablando, vimos que en Gálatas dice que restaurarlo, recuerde que dentro de la restauración también está la exhortación. Pero la pregunta es, ¿por qué se disciplina a una persona en la iglesia? Y la respuesta es pues porque pecó, simplemente la respuesta es básica, porque pecó, pero también se le disciplina porque es un hijo de Dios. Si dice la Biblia acerca de eso, veamos Hebreos 12, del 5 al 6. Hebreos 12, del 5 a 6. Dice, como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según la Iglesia Católica Romana dice que todos son hijos de Dios. ¿Eso es verdad? Eso es falso. ¿Quiénes son los hijos de Dios según Juan 1:12? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios son las personas cristianas, los que han creído, no los creídos, no, porque usted va a salir de acá y yo soy el más creído, no, las personas que han creído en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Entonces dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina. El problema es que la gente menosprecia la exhortación. Hay iglesias bíblicas que a veces se le llama la atención a las personas y las personas dicen, pues yo no tengo que ir a donde ese pastor o a esa iglesia a que me diga o no me diga yo qué tengo que hacer. Entonces la persona está menospreciando la corrección de parte de Dios. Por eso Dios instituyó pastores. Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó pastores, maestros, evangelistas. Entonces cuando nosotros vemos como iglesia, como pastor, vemos una situación con algún hermano, ¿qué es lo que inmediatamente hacemos? Encubrimos al hermano y fresco, tranquilo, no ha pasado nada, porque es que si le decimos algo al hermano, de pronto el hermano se va y de pronto el hermano es el que apoya con la ofrenda o apoya con algo. No, debemos nosotros inmediatamente confrontarlo, y ese es el trabajo que le toca al pastor. Mire que ser pastor no es fácil. Al pastor le toca enterarse de la vida de todos los hermanos, de la situación que pasa en las familias. Y entonces cuando como pastor vemos una situación de estas, pues inmediatamente llamamos a los hermanos o los visitamos o los citamos en una consejería y obviamente, como le digo, pues evaluamos, examinamos la situación y pues siempre primamos en amor de llamarle la atención a los hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que como dice acá, que muchos menosprecian la disciplina y hay hermanos que, ¿qué pasa? Que dicen, yo me voy de esta iglesia porque es que no tienen amor, no tienen compasión, y se van los hermanos. Pues, ¿por qué? Porque uno los estaba exhortando, edificando, instruyendo, mire hermano, no haga esto, el camino es por este lado, y le tiene uno paciencia. Pero hay personas que menosprecian la disciplina del Señor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué pasa? ¿Le alcahuetea? No. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. La disciplina es bíblica, la disciplina es de Dios. Gilbert tiene sus dos hijitos preciosos y cuando ellos se portan mal, ¿qué hace el papá? Ay, 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 viene la disciplina, viene la corrección, porque los ama. Claro, y si lo hace uno con sus hijos, pues cuánto más Dios lo hace realmente con uno de nosotros. O sea que la disciplina realmente es necesaria y es de parte de Dios. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a ir a la pregunta número 2. La pregunta número 2 de cómo tratar a un hermano que ha cometido un pecado, dice, ¿con qué espíritu se debe llevar a cabo la disciplina? La respuesta es con mansedumbre, es decir, con humildad y con gentileza. Lo vemos en Gálatas 6, que es el texto que estamos viendo, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados, es obrar en compasión y amor con los demás. Entonces, ¿cómo se debe llevar a cabo la disciplina? Con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos que también estamos propensos al pecado, sin señalar, sin juzgar. Obviamente, pues se puede ejercer la corrección, pero hay que hacerlo con mansedumbre. Recordemos que la disciplina nunca es
para destruir. Debemos tener claro, cuando uno disciplina a sus hijos, uno no los hace para destruirlos, por el contrario, para corregirlos, para instruirlos, para enseñarlos. ¿Por qué? Porque el papá los ama, porque la mamá los ama, porque si no los amara, entonces se deja hacer lo que les parezca. Si han visto niños que los papás, ay, tan lindo el niño, y no le dicen nada y lo dejan hacer lo que quiera, ¿y qué pasa? Que se va a volver un niño malcriado, y muchas veces se comete ese error. No, la disciplina realmente es bíblica, y una cosa es la disciplina y otra cosa es el maltrato. Si usted va a disciplinar a sus hijos, bien, pero si usted va a maltratar a sus hijos y los va a coger a golpes y a patadas, pues ahí sí realmente no es lo correcto. Primera Tesalonicenses 5:14, para ver con qué espíritu se debe llevar a cabo la disciplina. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, dice: también os rogamos, hermanos, sigue hablando a cristianos, sigue hablando a creyentes. Dice: ¿qué debemos hacer con los ociosos? Amonestarlos. ¿Qué es amonestar? Llamarle la atención. Usted está hablando de cristianos que son ociosos. ¿Qué es un ocioso? Que no le gusta hacer nada, que es flojo. Y a veces se conocen personas de esas en la iglesia que tienen situaciones financieras, que están pasando por alguna dificultad, pero resulta que va uno a mirar, a indagar, y resulta que el hermano no quiere trabajar en nada. Es una persona ociosa que no trabaja y dice: ay, qué pereza madrugar, y qué pereza tener que ir a buscar trabajo. Y hay hermanos que les hemos colaborado con trabajos a veces, y resulta que lo lleva uno y no, resulta que los hermanos no dan la talla. Pasó alguna vez que me llamó el pastor José, el pastor de Venezuela, y me dijo: pastor, le recomiendo un trabajo para un hermano que es de la iglesia y es uno de los músicos. No tengo nada contra los músicos, pero el muchacho era uno de los músicos de aquella iglesia, y resulta que yo le conseguí un trabajo. Y es el trabajo que yo mismo hago, el trabajo de transporte. Y le dije: pastor, dígale al muchacho que mañana madrugue. Mire, este es el teléfono de la persona, dígale que madrugue porque sí hay trabajo. El muchacho fue y trabajó 2 días y renunció. Y la persona a la cual yo le había recomendado, le dije: ¿cómo le fue con ese muchacho? Y dijo: uy, no, qué muchacho tan flojo, tan perezoso, que el trabajo era muy pesado y estaba viviendo una situación realmente bastante compleja. Entonces, por eso dice que debemos amonestar a los ociosos. ¿Y qué hizo el pastor José? El pastor José, su sabiduría, fue y amonestó a este muchacho, porque pues estaba pasando por una situación difícil. Se le buscó trabajo, le pagaban obviamente su trabajo, le daban su desayuno, su almuerzo, y el muchacho flojo porque el trabajo era duro. Entonces estamos hablando de personas cristianas. Entonces dice Pablo que amonestemos a los ociosos, pero también dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? Las personas que están comenzando en la fe, que son como flojitos, que toca rogarles como para que vengan al discipulado, que toca llamarlos como para que vengan a la iglesia. Y son esas personas que son de poco ánimo, que como que sí creen, como que no creen, como que viven de acuerdo a su situación. Entonces si están bien económicamente, uy, sí, gloria a Dios, Dios vive. Y si tiene una situación, no, es que como que Dios se olvidó de mí. Entonces son esas personas que Pablo se refiere, que son de poco ánimo. Pero Pablo dice que nosotros tenemos que alentarlos. ¿Qué es alentarlos? Levantarlos, corregirlos, ser ejemplo para ellos. Por eso yo, gracias a Dios que estamos en una iglesia donde el pastor trabaja. El pastor no es un ocioso, el pastor tiene que trabajar y madrugar y ser ejemplo pues a los hermanos. Y yo creo que todos me conocen acá, que entre semana pues tengo que estar produciendo, porque tengo gastos y hay que realmente pues suplir realmente esos gastos. Dice que sostengamos también a los débiles. Entonces los débiles también son los de poco ánimo. Entonces tenemos que sostenerlos, alentarlos. ¿Y cómo sostenemos nosotros a los débiles? Por medio de la palabra de Dios. Y somos pacientes, porque uno a veces dice: bueno, este hermano es como sorochito, es como flojito, entonces trabajemos y disipulémosle, y como que le tienen uno bastante paciencia. Pero hay unos que pasan los años y como que nunca salen de ese estado. Qué bueno es que cuando la persona por medio de la palabra uno los amoneste, los aliente, pues la persona entienda, porque esto es un proceso. El caminar en el Señor eso es un proceso. No es que estemos con el hermano Gilles de pronto en esas alturas y no, es que ya no la sabemos. No, vino un proceso, ¿cierto? Comenzamos a caminar de nuevo y tuvimos que ser instruidos en el camino del Señor, y tuvimos que discipularnos y crecer y como dicen, que el pastor estuviera pendiente de nosotros. Pero ahora que estamos en esta posición, lo que hacemos es retribuir de la misma manera a otros hermanos. Dice también que seamos pacientes para con todos.
Entonces, como le decía, Pablo está aquí hablando obviamente a la iglesia tesalónica. Pablo era también el pastor y Pablo habla de la paciencia. Y para ser pastor, ustedes no se imaginan la paciencia que uno tiene que tener con los hermanos de la iglesia, porque no es fácil. Créanme que yo a veces digo: Señor, ¿en qué momento tú me llamaste realmente a predicar tu palabra pastoral? Porque no es fácil. Y vuelvo y digo, hay unos hermanos que son difíciles, hay otros que son fáciles, hay otros que... De todo se ve realmente en la viña del Señor. Vamos a la pregunta número 3, de cómo tratar a un hermano que ha cometido un pecado. ¿Sí me están entendiendo hasta esta altura la enseñanza? Gloria al Señor. Pregunta número 3: ¿cómo debemos tratar los fuertes a los débiles? La respuesta es: el fuerte debe usar su fuerza para soportar la falla del que pecó. Vamos a darle base bíblica, Romanos 15, del 1 al 2. El fuerte debe usar su fuerza para soportar la falla del que pecó. Dice Pablo ahora a la iglesia de Roma. ¿Sí ve la importancia de las cartas paulinas? Me gustan mucho las cartas paulinas. Cuando alguien le pregunte a usted, haga un paréntesis y le diga: venga hermano, yo estoy comenzando a caminar al Señor, ¿qué libros me recomienda leer? ¿Qué cartas me recomienda leer? Pues recomiéndele mucho las cartas paulinas, las cartas de Pablo a la iglesia, porque son cartas que son instructivas, donde aprendemos realmente bastante de cómo comportarnos, de cómo vivir. Entonces aquí Pablo en esta ocasión a la iglesia, a los hermanos de Roma le dice: así que los que somos fuertes, Pablo se refiere a los fuertes no de fuerza física, sino a los fuertes espirituales. Y Pablo obviamente se catalogaba ya, obviamente como pastor, por eso dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Entonces nosotros fuimos llamados a restaurar, a sostener. Pero qué bueno que usted un día pueda crecer y que usted pueda estar alentando a otras personas, porque esto es como los niños cuando están niños, ¿qué pasa? Que hay que sostenerlos, hay que cuidarlos, hay que darle la lechecita, hay que cambiarlos, pero ellos un día van a crecer y un día van a estar haciendo lo que papá y mamá hicieron, lo van a estar haciendo obviamente pues con los suyos. Pero hay personas que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia y aún siguen siendo débiles y nunca crecen, nunca se esmeran realmente por crecer. Dice: y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para la edificación. Entonces la Biblia nos habla de restauración, nos habla también de la edificación. Vamos a ir a la pregunta número 4. Pregunta número 4: ¿qué se debe hacer con una persona en la iglesia que cometió un pecado, pero la persona acepta su pecado? La respuesta es verle como a un hermano y amarlo como a mi prójimo. Porque hay personas que cometieron un pecado, vuelvo y le digo, cualquiera que fuera el pecado, pero la persona reconoce, se llama orden, la persona reconoce y dice: sí, pastor, yo reconozco que cometí un pecado, reconozco que maltraté a mi esposa, reconozco que no sé qué me pasó y me fui y me pegué una borrachera. Y la persona reconoce. Entonces ahí ya hay un principio cuando la persona reconoce. Entonces Jesús mismo nos enseña de cómo se debe perdonar al hermano. Mateo capítulo 18 versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, ve y exhórtale, ve y llámale la atención, estando tú y él solos. Entonces, ¿cómo es el primer paso? ¿Cómo se edifican las personas? Cuando alguien comete un pecado, una transgresión contra nosotros, se le debe decir primero a toda la iglesia, a todo el mundo, llevarle el chisme a todo el mundo. No, ¿qué es lo primero que se debe hacer? ¿Qué es lo que enseñó Jesús? Estando solos. Es la primera parte. Entonces, si alguien me ofendió, si alguien me agravió, o como le digo, si es un pecado de postura congregacional, entonces llamamos al hermano a solas y le decimos: hermano, está esta situación y está eso. Y entonces lo que está diciendo Jesús: estando tú y él solos, y si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Entonces el orden es: primero ve y repréndele. No es ve y avergüénzalo, ve y dile a todo el mundo la falta que aquel cometió. Por eso primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo primero es una confesión. Recuerde que cuando son pecados, los pecados se confiesan ¿ante quién? Ante Dios, no ante un sacerdote. Pero también puede haber la confesión de pronto de un hermano al pastor. Es el pastor, tengo esta situación, he cometido inmoralidad sexual, he visto pornografía, o tengo la adicción al trago, o tengo adicción a las drogas. Entonces ahí lo que está haciendo la persona es que está buscando la ayuda espiritual. Está buscando la ayuda en su iglesia, la ayuda con el pastor. Entonces obviamente debemos obrar nosotros en amor y en compasión. Y esto es bonito cuando las personas reconocen, no porque fueron sorprendidos, porque a veces cuando lo sorprenden, entonces la persona ahí sí reconoce. Y el caso más sonado en la iglesia de alguien que fue sorprendido en adulterio fue el caso del rey David. ¿Sí recuerdan el rey David, que obviamente cometió el pecado con quién? Con la esposa de Urías Eteo, con Betsabé, y cometió ese pecado. ¿Y quién lo sorprendió? El profeta Natán. Y el profeta Natán lo sorprendió en su pecado. ¿Y qué pasa? Que el profeta Natán fue y lo exhortó. Pero obviamente es muy distinto cuando una persona reconoce su pecado, acepta su pecado. ¿Y qué tiene que hacer inmediatamente? Apartarse del pecado. Pero hay hermanos de pronto que tienen la situación y resulta que tras del hecho se ponen bravos. ¿Y qué pasa? Que reinciden en su pecado. Por eso nos lleva a la pregunta número 5. ¿Qué se debe hacer con una persona en la iglesia que cometió un pecado y no acepta su pecado? Usualmente nos encontramos más en esta segunda postura que en la postura anterior, porque a veces las personas no quieren reconocer su pecado, porque el pecado tiene una característica. ¿Cuál es la característica del pecado? Que el pecado trae dolor, que el pecado avergüenza, que el pecado destruye. Y entonces las personas a veces no quieren reconocer y aceptar su pecado. Entonces, cuando no se arrepiente de su pecado e insiste en permanecer en su pecado, es lo que nos dice en Mateo 18:16. Hablando Jesús nuevamente dice: mas si no te oyere, ¿qué tenemos que hacer? Entonces lo primero con hermano era llamarlos y estando con él solos. Y el segundo paso dice: mas si no te oyere, dice, toma contigo a 1 o 2 testigos para que en boca de ellos conste toda palabra. Entonces les pongo el ejemplo. Hay hermanos que hemos tenido situaciones. Lo que hago yo como pastor es llamar al hermano, escuchar al hermano, exhortar al hermano. Y si el hermano reconoce y actúa, pues listo, miramos la solución y bueno, tratamos, como dicen en amor, de cubrirlo, de protegerlo. Pero si resulta que el hermano persiste en el pecado, que el hermano cometió adulterio y resulta que insiste en su adulterio, en dejar a su esposa e irse a vivir con una mujer mucho más joven, ahí sí hacemos lo que dice acá, porque él no nos está oyendo. Dice: toma contigo a 1 o 2 testigos. Y usualmente yo lo he hecho. Entonces le comento al pastor José o al hermano Gilbert, o cuando estaba el hermano Jaime: mire, pasó esta situación con este hermano, y ya llamé al hermano, ya le dije. Entonces llamamos al hermano y dice que con 1 o 2 testigos. ¿Para qué? Para que quede evidencia, para que quede obviamente lo que está diciendo aquí la escritura, para que conste toda palabra. Mateo 18:17 dice: y si no los oyere a ellos, porque hay personas que llegan a ese punto, que están tan metidos en su pecado, esclavizados en su pecado, aferrados a su pecado, que no escuchan ni a su esposa, ni escuchan a sus hijos, ni escuchan al pastor, ni escuchan a los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿qué dice que tenemos que hacer con ellos? Dice: si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Entonces sí se puede exponer a veces personas que son conflictivas, personas que no acatan el consejo del pastor. Dice: dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, porque son tan tercos que ya no oyen absolutamente a nadie, ¿qué tenemos que hacer? Dice: tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es una persona gentil y publicano? Es una persona que uno dice: este hermano realmente nunca nació de nuevo. Este hermano era de simpatizante en la iglesia, venía a buscar novio, o venía a buscar novia, o venía a buscar otros intereses, porque ustedes saben que no todas las personas que vienen a una iglesia son salvos. Hay personas que vienen y son simpatizantes porque el papá les dijo que tenía que ir, porque voy a acompañar a mi esposa o voy a acompañar a mi esposo, y hay personas que no tienen un compromiso con Dios, sino realmente estaban muchas veces burlando a Dios. Entonces dice: tenle por gentil y por publicano.
Entonces esos son los que dice las cartas de Juan. ¿Sí recuerda, Natalia? Que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ese es el trabalenguas cristiano que dice Juan, pero es una realidad. Y hay muchas personas que están en nosotros, que están en una congregación, que no han nacido de nuevo. Y son las personas que no aceptan la exhortación, que no quieren ser edificados. Les voy a poner un ejemplo y no voy a decir nombres, pero nosotros tuvimos un hermano en la congregación hace ya más de un año, año y medio. Y este hermano realmente no fue eso, digamos que lo sorprendimos en borrachera. Y llamamos al hermano, yo fui a visitar al hermano porque resulta que el hermano se perdía los fines de semana de vez en cuando y resulta que se metía en unos problemas, se iba a los casinos, se gastaba la plata. Y un día la mamá, que no siendo cristiana, la mamá me llamó, me dijo: pastor, necesito que usted me colabore con este muchacho porque yo no sé qué hacer. Va y mire, y eso vuelve acá y llega todo amanecido y llega como loco y llega a tumbar las puertas y llega grosero. Entonces yo hablé con el hermano: venga, hermano, pero ¿qué pasa? No, pastor, es que no sé qué me pasó, es que sus excusas. Entonces, bueno, en amor, oramos en amor con él, le di algunos consejos bíblicos y bueno, como que no ha pasado nada. Listo, hermano, pórtese juicioso, yo veré, ¿no? No me va a hacer quedar mal. Listo, como dicen, pusimos la cara por el hermano ante él y ante la compañera que tenía en ese tiempo. Pero resulta que el hermano volvió y reincidió al poco tiempo y otra vez lo mismo, perdido 3-4 días. Una vez llegó golpeado, le robaron la plata. Hemos dicho, este hermano era un completo desastre. Inclusive este hermano lo discipulamos en su casa, se bautizó y el hermano nunca cambió. Entonces ahí sí que hicimos lo que dice la palabra: tenlo por gentil y por publicano. ¿Sí ve? Hicimos lo que dice la palabra de Dios. Entonces esto es doloroso cuando vemos nosotros ese suceso con algunas personas de la iglesia, porque son personas que tratamos en amor de instruirlos, de hablarles, de paladearlos, de mimarlos, de mostrarles las escrituras, pero hay hermanos que son tercos y no reconocen su pecado. Entonces por eso la pregunta es: ¿qué se debe hacer con una persona en la iglesia que no acepta su pecado? Entonces claramente dice el ejemplo, que es tenerlo como gentil y publicano. Entonces yo dije: no, este hermano definitivamente nunca nació de nuevo. El hermano venía a la iglesia simplemente porque de pronto le gustaba, porque quería, porque esto, pero realmente esa persona puede deducir que es una persona que no ha nacido de nuevo. Y lo que hacemos ahora, la postura es orar por ese hermano, para que se arrepienta, para que Dios tenga compasión de esa persona, porque si no se arrepiente de su pecado, irá de mal en peor. Mi esposa un día lo vio al hermano y no solamente estaba borracho, sino que estaba casi que a punto de besar a otro hombre, dijo mi esposa. Yo lo vi abrazando allá al otro borracho, eso ya casi que le daba un beso allá en la mejilla. Triste, o sea, es triste ver la realidad de personas que, llamándose cristianos, que caminaron con el Señor, pero que nunca tomaron una decisión radical por Jesús. Por eso la vida cristiana es un estilo de vida. Mire cómo está el mundo, mire cómo están las adversidades, cómo está la maldad, pero realmente la vida cristiana es un estilo de vida, es un estilo de vida agradable. Démosle base bíblica a esta pregunta. Romanos 16-17. Otra vez el apóstol Pablo. ¿Sabía usted que uno de mis personajes favoritos después del Señor Jesús es el apóstol Pablo? Por las enseñanzas que nos da la iglesia y por las enseñanzas que nos da a nosotros los que presidimos. Y Pablo hacía algo. Mire que a Pablo le gustaba rogar. A mí no me gusta rogar, pero Pablo sí era uno de los que rogaba. Dice: mas ruego, hermanos, otra vez, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que lo sienten en la sala de su casa y coman con ellos, que se vuelvan parceros, que se vuelvan amigos. ¿Sí dice Pablo eso? Dice Pablo que os aparte de ellos. Y es triste. Y ellos, ¿saben qué terminan diciendo? Es que esa iglesia les falta amor. Miren, ni me volvieron a llamar, ni me volvieron a buscar. Pero a ver, hicimos ya lo bíblico, ¿cierto? Lo que les he explicado, hicimos lo bíblico, pero hay un punto donde esas personas causan divisiones y tropiezos a la doctrina. Entonces dice Pablo, dice: apártese de ellos. Y nosotros lo que hacemos es que damos un paso atrás
Si el hermano o la hermana o el que sea vuelve arrepentido, pues obviamente las puertas de la iglesia están abiertas, porque no estamos aquí para señalar, ni para condenar, ni para enviarlos al infierno, ni nada de eso, sino debe haber un verdadero y un genuino arrepentimiento. Veamos la carta de Pablo a Tito, Tito 3 del 10 al 11. Dice esta carta: al hombre que cause divisiones, está hablando de esos hermanos que no se arrepienten, que son difíciles. Dice: el hombre que causa divisiones, ¿después de qué? Después de una y otra amonestación. ¿Sí ve? El orden, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Pablo? Deséchalo. Es triste realmente llegar a un punto de desechar a una persona, pero Pablo tenía esas situaciones, estaban viviendo en la iglesia primitiva, y Pablo dice: si los hemos amonestado después de una y otra vez, pero la persona hace caso omiso, dice: deséchalo, apártate de ellos. Dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, como veíamos en Romanos capítulo 6, está pecando deliberadamente. Entonces está pecando deliberadamente. Por eso, si volviéramos al tema anterior de hace 15 días, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué decía Pablo? En ninguna manera. Entonces, en ninguna manera Pablo permite eso. Dice: el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Quieren más citas? Tito 1:13. Dice: este testimonio es verdadero. Por tanto, dales una palmadita en la espalda. ¿Qué es reprenderlos duramente? Ya cuando dicen, cuando no se puede por las buenas, como dicen, toca un poquito de severidad y disciplina. Entonces, cuando el papito y la mamita corrigen, ¿qué pasa? Y no hacemos caso, que toca como una varita como más gruesa, como con una puntilla en la punta. No, tampoco está allá, pastor, no exagere. Dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, si ve el propósito de la disciplina, para que nosotros seamos sanos en la fe en el Señor Jesucristo. O a veces es mejor despedir a esas personas en paz. Alguna vez también llegó un hermano y era un poco conflictivo, y este hermano siempre estaba mirando y señalando y juzgando, y ¿sí? Entonces, a veces con las personas que son difíciles es mejor como darles el ácido. Ha sido un placer despedirlos en paz. Decirle: hermano, más bien pues busque otra congregación cerca del lugar de su residencia, ¿sí? Una iglesia de acuerdo al cliente, porque hay personas que quieren la iglesia de acuerdo a como ellos piensan, y no es como nosotros pensamos, sino como la Biblia realmente dice. Y la Biblia está llena de lo que la gente no le gusta. ¿Y qué es de lo que está lleno? De la verdad. Y la verdad, ¿qué pasa? Que hace mella en la vida de las personas. Pregunta número 6. Y vamos culminando nuestra enseñanza de cómo tratar a un hermano que ha cometido un pecado. Pregunta número 6. Dice: ¿es normal sentir tristeza y a la vez un poco de enojo con algún hermano que se le dio confianza y pecó? La respuesta es que es normal, porque somos seres humanos y expresamos diversos sentimientos. ¿Alguna vez alguien ha traicionado tu confianza? ¿Y qué sientes? ¿Alegría? Uy, qué alegría que este hermano me estafó. No, siente uno nostalgia. Alguna vez, y a veces contamos historias porque son reales. Algunos hermanos, recién comenzamos la iglesia, le dimos participación, nos reuníamos en un salón comunal, le dimos participación a esta familia y todo iba muy bien, y para aquí, para allá, hasta que el hermano me pidió plata prestada. Y yo, de pendejo, porque me pasa a veces eso, le presté plata al hermano. ¿Y qué pasa? Que se perdió la plata y se perdió el hermano, porque el hermano no volvió, dejó de congregarse, ya después que le daba pena, que porque me debía una plata. Yo le dije: hermano, tranquilo, páguemela cuando pueda, yo no estoy, pero no dejé de congregarse. Y ni lo uno ni lo otro. Finalmente alguna vez fuimos con mi esposa, porque mi esposa dijo: pero ¿cómo se van a robar la plata? Camine a ver. Y nos fuimos con mi esposa y yo: camine, ahora sí somos. Y llegamos a la casa de los hermanos. ¿Y sabe qué pasó con los hermanos? Mi esposa lo puede decir. Estaban furiosos. Tras del hecho, tras de ladrones, bufones. Dijimos que se pierda esa plata, y a veces suele pasar realmente eso. Entonces es normal sentir tristeza y a la vez un poco de enojo por algún hermano que ha traicionado nuestra confianza. Por eso la Biblia dice: airaos,
pero no pequéis. Claro, si alguien te agravia, te quita algo, pues es normal que a uno le dé mal genio. Por eso en esta iglesia tenemos una política, y es que procuramos no prestarle plata a los hermanos, ni de aquí para allá. Si hay un hermano que tiene una situación, preferimos que darle una ofrenda, darle un mercado, apoyarlo, invitarlos a ayunar, a almorzar. Pero si ustedes me van a pedir plata prestada a mí, que esté mi esposa presente, porque yo digo que sí. Entonces, y mi esposa dice que no. Entonces, vamos a darle base bíblica a esta pregunta. Dice que Pablo perdona al ofensor. 2 Corintios 2:5. Dice el apóstol Pablo: pero si alguno me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, que Pablo había tenido situaciones. Claro que Pablo las tuvo. Pablo tuvo unos amigos de esos que uno no quisiera tener. Aquí hay uno. 2 Timoteo 4:14-16. Dice: Alejandro el calderero me ha bendecido. Uy, ese hermano es una bendición, dice Pablo. ¿No? Uy, es que el pastor lee unas versiones que... Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Pero mire lo que dice Pablo: el Señor le pague conforme a sus hechos. Dice: guárdate tú también de él, le dice Pablo a Timoteo. Oiga, tenga cuidado con Alejandro, que ese no es lo que usted piensa. A mí me ha hecho males, entonces tenga cuidado. Y a veces encontramos personas que son así. En la iglesia, cuando estuvimos en el centro apoyando la obra del centro con el pastor José, había un hermanito que tenía esa costumbre. Iba al pastor José y le pedía un favor, y como el pastor José no hacía el favor, ¿a quién venía? Imagínense, ¿a quién venía ese? Venía a mí. Y suele pasar eso. Pero el pastor José hizo lo de Pablo con Timoteo. Me dijo: tenga cuidado con ese hermano, no le va a soltar, pastor, porque yo sé que usted a veces le da a los hermanos, entonces no le vaya a dar dinero a ese hermano, porque, bueno, usted sí ve que a veces es bueno alertarnos. Dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice, no les sea tomado en cuenta. Vamos a ver otro, aparte de Alejandro el calderero. 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado. Entonces no se junte por favor ni con Demas ni con Alejandro. Sáquelos de su lista de amigos, sáquelos del llavero. Dice: me ha desamparado amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Y vamos a culminar con nuestra última pregunta y respuesta del día de hoy, para concluir nuestra enseñanza de cómo tratar a un hermano que ha cometido pecado. Interesante la enseñanza, bastante bíblica, muy necesaria. Son enseñanzas que, como decía Andrés, nunca escuchamos una enseñanza de estas, nunca se enseñan, y vemos que la Biblia tiene muchas cosas donde nosotros podemos ser instruidos en la palabra de Dios. Pregunta número 7 y última pregunta del día de hoy. Aproveche, si tiene otra pregunta, entonces la pregunta número 8, pero vamos mientras tanto a la pregunta número 7. ¿Qué pasa si somos demasiado duros con el hermano que pecó? La respuesta es que lo podemos llevar a la destrucción espiritual e inclusive a la muerte. Entonces recuerde que la disciplina nunca es para destrucción, la disciplina es en amor, para bendecir la vida de otras personas. Mire, yo con Andrés podemos dar testimonio de la iglesia donde estuvimos por muchos años. Cuando se disciplinaban a las personas, les daban duro, y duro era duro, tanto que las personas se iban de la iglesia y decían: yo no quiero saber nada de iglesias, yo no quiero saber nada de pastores, yo no quiero saber nada de cristianos porque son duros y esto y lo otro. Y estábamos como metidos en ese espíritu inmundo que había en esa iglesia, porque alguna persona tenía una situación, la que fuera, y le daban garrote. Y es más, uno ni siquiera podía volver a hablar con esa persona. Y yo no entendía eso. Yo decía: oiga, que el hermano tal cometió o tuvo una situación y se fue, y nos decían: ni lo llamen y no se junten con él, porque si no usted también va a ser un rebelde. Y uno hacía eso porque no leía las escrituras. Entonces, cuando se toma mal realmente la corrección, o se es demasiado duros, se puede llegar a la destrucción de una persona. Y tenemos muchos conocidos en común que hoy en día no quieren saber nada de iglesias. No es una excusa para ellos, pero realmente hay este tipo de personas.
Vamos a darle base bíblica. 2 Corintios 2 del 6 al 7. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto. Recuerde que la iglesia de Corinto era una iglesia bastante conflictiva, donde habían inconvenientes. Y Pablo dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces Pablo dice: con reprenderlos, con exhortarlos, con llamar la atención, está bien. Dice, es lo que dice Pablo. Dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. ¿Sí ve qué se debe hacer? ¿Cuál es el orden? Debemos ser compasivos y misericordiosos. Que el hermano cometió el pecado más degradante que había. Listo. El orden lo llamamos, le exhortamos, lo animamos, lo consolamos. Si el hermano reconoce, pues obviamente hay una disciplina, y de pronto si el hermano de pronto pues estaba en algún ministerio, pues el hermano tiene que sentarse por un tiempo, y esa es la corrección que se utiliza mucho en las iglesias. Pero no podemos llevarlo a que el hermano sea consumido en demasiada tristeza, porque se puede acabar con la vida espiritual de una persona, inclusive llevar a esa persona hasta la muerte. Quiero concluir con un testimonio que me pasó a mí en carne viva en la iglesia donde estábamos. Alguna vez mi esposa es testigo, alguna vez hice con unos hermanos, era músico también, oiga, son músicos, sí. El hermano era músico allí de la congregación, y el hermano tenía una camioneta, y yo le hice un negocio y le compré la camioneta al hermano. Hicimos un negocio, el hermano estaba colgado con las cuotas del carro, y yo le dije: tranquilo hermano, yo me hago cargo de esa deuda, yo la sigo pagando. Y hicimos el negocio y quedó autenticado y todo. Y resulta que pasó el tiempo y estos hermanos me los gané, porque resulta que yo pues tuve el carro un tiempo, luego se lo vendí a otra persona, pero finalmente pues el carro seguíamos haciendo, o sea, el negocio estaba firme, se siguieron pagando las cuotas, se cumplió. Pero resulta que los hermanos, ellos no les pareció y se pusieron bravos, y después que yo tenía que devolverles la plata, que tenía que devolverles el carro. Me citaron ante uno de los líderes de la iglesia, por esa causa me sentaron allá un tiempo injustamente. Y a los hermanos no le bastó, y un día la mamá de uno de los muchachos, porque una pareja de esposos fue y me hizo un escándalo, imagínense, a la salida de la iglesia. Y yo era el coordinador de seguridad de la iglesia, y viene esta señora y me hizo un escándalo, que yo era un ladrón, que yo era un estafador, que yo, imagínense, qué vergüenza, tuve que pasar por esa vergüenza. Y no contentos con eso, fueron y me pusieron una demanda en un juzgado. Y tuve que conseguir un abogado, y eso fue un proceso bochornoso. Y yo decía: pero estos hermanos, ¿hasta dónde van a llegar? Y finalmente, y gracias a Dios, cuando salió obviamente el dictamen del juez, cuando ya se concluyó todo eso, pues me dieron la razón a mí, porque finalmente pues yo le había respondido a los hermanos, había pagado finalmente las cuotas, el carro se pagó, y obviamente pues ahí tengo ese proceso guardado. O sea, se guardó eso, y aún ese día que fuimos a ese juzgado y estábamos, como dicen, recogiendo eso aún seguían peleando: es que lo vamos a recontrademandar. Mire, usted me pueden demandar hasta porque yo sea feo, porque no tengo la culpa. Sí, yo les di ese día eso, pero finalmente pues aquí ya el juez ya dio un dictamen, y simplemente pues yo a usted ni les debo nada, ni usted me debe nada a mí, muchas gracias, hasta luego, ni la mano me dieron. Pero yo tenía madurez en eso. Pero de otro, yo hubiera salido ofendido de esa iglesia, con los hermanos, con los cristianos, no. Pues simplemente entiendo que los hermanos tenían una situación difícil, ellos se sintieron agraviados por mí, y obviamente pues pasó todo esto. Entonces, ¿cómo tratar a un hermano que ha cometido pecado? Con compasión, con amor, con misericordia, con lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy vimos, en medio de esas 7 preguntas y 7 respuestas, muchas cosas para ponerlas por obra cuando pasan situaciones en la iglesia, hermano Gilbert, o cuando tenemos una situación con una persona. Está hablando de cristianos, porque eso no lo podemos aplicar con los que no son cristianos. Vaya, usted aplique eso con uno que no es cristiano. Eso hasta bala le dan a las personas hoy en día, hasta cuchillo. Mejor dicho, le toca a uno cambiarse de ciudad. Estamos hablando de personas cristianas, personas que están dentro de la congregación, dentro de la iglesia local. Mis amados, esta es la enseñanza del día de hoy. Le doy gracias al Señor por este mensaje, por esta palabra que el Señor ha colocado realmente en nuestro corazón, el poder predicar. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a concluir en oración por aquellos hermanos que han sido agraviados en alguna cuestión, que han sido lastimados en muchas iglesias. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias por tu amor, gracias por tu compasión. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que han cometido pecado, que han cometido alguna transgresión, que han sido agraviados, inclusive por aquellas personas, Señor, que se han ido de alguna iglesia por este tipo de pecados. Señor, oramos para que tú los redargullas, los traigas de nuevo a tu camino, Señor, que les muestres la verdad por medio de tu preciosa palabra, Dios. Te lo pedimos también en esta mañana, Señor, te damos gracias. Aprovechamos, Señor, esta mañana para orar por estas familias que perdieron sus 6 hijos ayer en ese accidente trágico. Allí en la mesa, Señor, te pedimos que tú los consueles, los fortalezcas, Señor. Te lo pedimos, Padre precioso, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.